Fernando, estás apuntado, ¿no? Bueno, Dale. yo había preparado algunas cosas así como para, de acuerdo con lo que tú pediste, Darío, Sí, que pensar. ¿Me estás escuchando? Porque tú dijiste te que tenía escuchamos problemas. bastante, un poquito bajito, pero te escuchamos. Bueno, entonces voy a hablar tal vez un poco más despacio para que para que me entiendan bien. Perfecto. Bueno, ok, perfecto. Pues tú dijiste que hiciéramos una revisión de lo que habíamos revisado. O sea, que si habíamos hecho una visión de lo que había sido el año 2024, pues la pudiéramos participar aquí y que pudiéramos, pues, conectarnos y hablar. Y a mí me parece que Juan Laureano nos dio ya una pauta muy precisa de cómo hacerlo. Yo creo que para mí, por lo menos el año 2024, tuvo dos características. La primera característica fue que es el primer año de mi real retiro. O sea, yo hasta el año 2023 tenía contratos con ASCUN, con varias universidades, pertenecía a una serie de consejos directivos, consejos superiores. Pero pues en el año 2023 se redujo eso a dos nomás y eso me dejó todo el tiempo libre. Yo nunca había tenido el tiempo libre, o sea, siempre tenía uno las semanas pensando el tal día tengo que hacer tal cosa, en tal otro día tengo que hacer tal otra, y entonces me encontré con que en esta situación de retiro, pues había que hacer la agenda diaria, que había que pensar en cómo organizar el tiempo, pues para no desesperarse, porque yo sin hacer cosas, pues me desespero. Entonces, para mí el hecho de dejar de hacer cosas era en el fondo un problema. Y entonces, al encontrarme con tanto tiempo libre, me puse a pensar, bueno, ¿y qué debo hacer? Y me puse a hacer un poco una reflexión sobre las experiencias que había tenido a lo largo de mi vida y aquel tipo de cosas en las cuales pues había tenido éxito, pero también aquel tipo de asuntos en los cuales había tenido fallas, porque a la hora de la verdad uno, cuando hace una reflexión y cuando uno es sincero consigo mismo, pues tiene que reconocer que no todo lo que hizo fue bien hecho, ni todo lo que estuvo a su cargo funcionó siempre a la perfección. Así haya hecho uno muchos esfuerzos. Y eso me ayudó mucho realmente a mirar lo que fue la vida profesional mía durante todos mis años, que ya son 87. Y encontré una cosa muy simpática, y es que le había dedicado 30 años a la educación de adultos y a otros 30 años a la educación superior. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Hay una diferencia muy grande. La educación de adultos es una educación para personas que tienen responsabilidad, pero que no están buscando una profesión, mientras que la educación superior es para unas personas que tienen unas competencias para hacerlo y buscan profesionalizarle. Entonces, aunque tengan el título de educación, son dos estructuras reales, son dos estructuras muy diferentes. Yo considero que en mi vida personal, desde mi punto de vista, fui mucho más exitoso en la primera parte, que fue en lo de la educación de adultos, porque pues estuve comprometido con una entidad que trataba de hacer una tarea muy importante con los campesinos de Colombia. Y eso me permitió realmente conocer el país muy a fondo, porque lo tuve que recorrer de un sitio a otro, pero no solamente recorrerlo en el sentido geográfico, sino tener la posibilidad de conversar con la gente, de mirar la realidad de la gente, de ver cómo vivía, de ver su problemática, de ver sus ilusiones, de ver sus problemas y encontrar que la educación de adultos realmente lo que tiene que hacer es un proceso de potencialización de esas situaciones para que la gente se supere y logre algunas metas, que no siempre son unas metas muy grandes, pero que sí pueden ser unas metas muy sencillas. La persona que produce, por ejemplo, está en un campesino de Boyacá que produce papa, pero que a la hora de la verdad no sabe cómo venderla y entonces motivarlo para pues aprenda a hacer una cooperativa y a participar en ella.
de tal manera que ese producto que tiene, y que él sabe hacerlo porque lo heredó de sus padres, etcétera, se pueda convertir en algo que sea productivo, porque una cosa es la economía de subsistencia y otra es la economía de producción. Entonces, para mí esa experiencia fue una experiencia realmente vital. Y diríamos, de esa reflexión que hice durante esa época, yo saco una conclusión, y es que esto que yo estoy diciendo posiblemente es muy nuevo para muchas personas. La gente no cree que la educación de adultos sea algo necesario. Y realmente cuando se habla de la educación para toda la vida, hay un sentido, y es que debiéramos tener una conciencia de que uno no termina la educación simplemente cuando le dan el título de bachiller o cuando le dan el título de profesional, sino que tiene que estar siempre en una actitud de aprendizaje para toda la vida. Y no se trata de aprender pues, simplemente para ganar plata. Yo creo que eso es una parte fundamental, lógica, necesaria, pero realmente la educación de adultos tiene que ver más bien con el sentido de la vida. La educación de adultos es para hacer que las actividades que uno desarrolla puedan desarrollarse en una forma adecuada. De tal manera que por lo menos de esos 30 primeros años de trabajo, pues yo saqué la conclusión de que pues tengo que en alguna forma participar este conocimiento, compartirlo con las demás personas para que aprendamos a diferenciar ese proceso de educación para la vida con el proceso realmente de la educación superior. Los otros 30 años los dediqué a la vida de la educación superior, pero yo llegué a la educación superior en cierta forma con un paracaídas. O sea, yo no llegué a la educación superior solo por haber sido profesor universitario, sino que llegué a la educación superior principalmente porque sabía utilizar los medios de comunicación, y en especial en esa época la radio, la televisión, etcétera, como complementos para el aprendizaje. Y entonces encontré que realmente yo llegaba con un concepto de innovación educativa que rompía un elemento muy fundamental, y es lo que se entiende por escolaridad. La educación superior es efecto de la escolaridad. O sea, ¿qué es la escolaridad? La escolaridad es el hecho de que un profesor se reúne con 20 niños o 40 niños en un aula de clase y les enseña lo que quiere enseñar, la asignatura que le corresponde enseñar. Y que terminada la clase, los niños salen a recreo, y que después de que salen a recreo entran a otra clase, y entonces si habían estudiado la escritura, ahora iban a estudiar la geografía. Y entonces aprendían en la segunda hora de clase lo relacionado con la geografía, y a la tercera hora llegaban a la clase de matemáticas, y entonces aprendían las matemáticas. Y entonces la escolaridad se va desarrollando sobre la base de un profesor con sus estudiantes en un grupo, para lo cual esa unidad, ese código fundamental de la relación profesor-estudiante se va repitiendo, pero necesita una serie de aportes. Por ejemplo, si están en una clase, significa que hay un edificio. Y si hay un edificio, pues significa que hay que administrar el edificio. Y administrar el edificio significa que tiene que haber gente que pueda barrer las aulas de clase cuando los alumnos han terminado, y que si se dañó la electricidad, haya alguien que esté vigilando para que tengan la electricidad adecuada. Y resulta que para todo eso además se requiere una organización, y entonces el concepto de escolaridad lleva necesariamente a un proceso de administración mucho más complejo, en donde el tema de la escolaridad hace que realmente las cosas se van complejizando hacia arriba, y se van complejizando de tal manera que en algún momento en una universidad encuentra uno que hay más administrativos que profesores. Entonces se encuentra uno con que en una universidad el 40% de los costos digamos, del presupuesto se los dan a los profesores, pero el 60% va para la parte administrativa. Y uno se pregunta, bueno, y esto sí es lo más adecuado, y esto sí es lo más posible. Y entonces principian a surgir una serie de problemas que son mucho más complejos cuando uno principia a hablar del concepto de la educación superior. Y entonces yo me di cuenta realmente de que así lo mismo que yo había pensado, de que era necesario que habláramos
y de que reflexionáramos sobre el tema de la necesidad de la educación del adulto y de la educación de la persona mayor, es muy importante que también exista una revisión y una reingeniería total de lo que son los conceptos de la educación superior. Eso lo vine haciendo también, en el fondo, durante la época en la cual trabajé con ASCUN y en la cual fui rector universitario y en la cual además llegué a ser, pues nada menos que el director ejecutivo de ASCUN, de, del ICFES, que es la institución a cargo de todas las instituciones de educación superior en Colombia. Y pues realmente me di cuenta de que se necesita una mayor reflexión sobre esos temas para ayudar a perfeccionar estos procesos, pero no una reflexión de carácter puramente académico, sino una reflexión de carácter vivencial para que hagamos cambios y transformaciones. Eso realmente, cuando tú hablas, Darío, de las experiencias del año 2024, fueron dos lecciones importantes que yo saqué como parte de mi reflexión, que tengo que en alguna forma, pues seguir trabajando y ver a ver si en alguna forma puedo volver a hablar sobre esos temas y dejar alguna experiencia o dejar alguna constancia de lo que significó esa experiencia. Y pues yo sé que a la hora de la verdad escribir sobre eso, hablar sobre eso, hacer un podcast sobre esas cosas, pues es importante. Y he comenzado a hacer algunas de esas cosas y ya las he hecho y pues espero durante el año 2025 seguir trabajando en esos asuntos. Son muchas más las reflexiones que hice, pero no quiero cansarlos a ustedes. Ya es suficiente haber dicho lo que Qué cosa tan impresionante, Hernando. y Qué contarles que eso es lo que maravilla. he pensado. Qué belleza, Hernando. Qué maravilla de reflexión. Eh, Como siempre, nos deslumbras con esa capacidad de síntesis, de análisis, de reflexión